Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México. Plantel Los Reyes La Paz 197. Director General del CONALEP Estado de México, Maestro Enrique Mendoza Velázquez. Director, Licenciado Víctor Tobar Torres. Evidencia 2.1, valor 40%. Módulo, mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos. Docente, Maestro Alejandro Elgueras Aguirre. Alumno, Ramírez Canales José Alberto. Grupo 407. El alternador. Cuando el coche está en marcha, el alternador es el elemento que se encarga de suministrar electricidad al vehículo. Así es y así funciona. El alternador es el elemento del circuito eléctrico del automóvil que tiene como misión transformar la energía mecánica en energía eléctrica, proporcionando así un suministro eléctrico durante la marcha del vehículo. El principio de funcionamiento es relativamente sencillo. El alternador es un dispositivo que al girar genera en su interior una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Para girar, el alternador va conectado al motor a través de la correa de servicios. Partes del alternador. Polea. Es la que recibe la fuerza mecánica procedente del motor térmico de combustión a través de una correa, normalmente poli V varios canales. Esta polea va unida al eje del alternador y se encarga de mover el rotor que hay en su interior y también mover el ventilador que va situado en el interior en los alternadores de última generación para su refrigeración interna. O de lo contrario, si no se llevara ventilador, se producirá un calentamiento excesivo del mismo con el consiguiente peligro de avería. Rotor es la parte móvil del alternador. Está formada por un electroimán que recibe corriente desde el regulador a través de anillos rozantes situados en el eje. Este electroimán produce un campo electromagnético ante el cual reaccionan las bobinas del estator, produciendo la corriente eléctrica. Anillos rozantes son fabricados de cobre y montados en el rotor o inductor. Es la zona donde rozan las escobillas para que se produzca la excitación en el inductor y producir el campo electromagnético. Escobillas. La misión de las escobillas del alternador es pasar la corriente eléctrica de excitación al rotor desde el regulador. Es el encargado de mantener una tensión máxima de salida del alternador de 14,5 voltios y regular los amperios que necesita la batería. Va colocado en la parte trasera del alternador y su sustitución es relativamente fácil. Estator. La parte fija sobre la que se encuentra el embobinado trifásico. Este puede estar construido en forma de estrella o de triángulo. Puente rectificador de diodos. También denominada placa de diodos, es el elemento encargado de rectificar la corriente de salida del alternador, ya que ésta es alterna, haciendo que se convierta en continua, ya sea factible para el uso en el automóvil. Normalmente tienen forma de herradura y para su sustitución hay que desmontar por completo el alternador. Ventilador. Todos los componentes que forman el alternador sufren aumento de temperatura que producen del motor y de su propio funcionamiento interno. El alternador puede funcionar sin problemas a una temperatura de 80-100 centígrados. El ventilador del alternador normalmente coge aire del exterior y lo hace pasar por el interior de todos sus componentes a través del ventilador que lleva incorporado, bien en la parte exterior o como en los actuales alternadores en su parte interior. Si va colocado en la parte exterior, las carcasas que forman el alternador no llevan ranuras de refrigeración, ya que el aire entra por su parte frontal y sale por la parte trasera. En cambio, si un ventilador va en el interior del alternador, las carcasas son ranuradas para que el ventilador que lleva incorporado en su parte inferior aspire aire y lo haga para pasar por todos lados los componentes internos para su refrigeración. El ventilador ya montado en la parte exterior como en la parte interior va unido al eje del rotor y gira a las revoluciones que transmite la polea a través de la correa auxiliar. Hay que rescatar que las aletas o álabes
del ventilador van colocadas de forma asimétrica para evitar que en su giro produzca un tipo de silbido parecido a una sirena y que se pueda producir a unas velocidades determinadas. Carcasas o semicarcasas forman el cuerpo del alternador y se fabrican de aluminio con una serie de ranuras y orificios para su refrigeración del mismo. Diagnóstico. Realizar un diagnóstico correcto del alternador implica probarlo e inspeccionar la totalidad del sistema. Una carga débil o defectuosa debería en un pobre funcionamiento del motor y fallas del sistema eléctrico. También puede dañar la batería y o el conversor catalítico. Las pruebas la puede realizar cualquier mecánico con habilidades promedio y es necesario emplear herramientas básicas. Paso 1. Verificar el voltaje de la batería acercando los cobres del voltímetro digital a las terminales de la batería. Lo mínimo que debe marcar para funcionar correctamente es 12.5 voltios con la llave de ignición en la posición apagado. Si el voltaje está por debajo de este valor, carga la batería antes de seguir adelante con la prueba para determinar si existen resultados falsos. Paso 2. Prueba el voltaje de la batería en el cable grande ubicado en la parte trasera del alternador. En ese lugar deberá haber voltaje para encender las bobinas inductoras. Si no hay voltaje, verifica los fusibles y el cableado de los circuitos abiertos. Paso 3. Arranca el motor y prueba el voltaje de la batería con el motor encendido. Si el alternador funciona correctamente, deberá ser de 13.5 a 14 voltios. Enciende las luces altas y la calefacción al máximo. El voltaje debe permanecer estable o elevarse levemente para responder a la mayor demanda que le exigen los accesorios electrónicos. Desarmado y pruebas a componentes. Desarma el alternador. Desconecta la batería. Las sensibles computadoras del automóvil se pueden dañar si hay un corto mientras estás desarmando el alternador. Quita el alternador del vehículo. Para esto, afloja el cinturón y deslízalo de la polea. Luego quita los tornillos que fijan el alternador al frente del motor. Desconecta los cables que corren al alternador y quítalo asegurándote de recordar la ubicación de los cables que están conectados al alternador. Consulta un manual de compra para obtener instrucciones detalladas sobre cómo desarmar el alternador. Los próximos pasos en este artículo, aunque son generales, pueden no ser adecuados para tu alternador. Pon el alternador en una morsa y usando la llave inglesa y la llave Allen, quita la tuerca de la polea que está localizada en el centro de la polea junto al ventilador. Usando un extractor de cojinete, quita la polea y luego los tornillos que van desde la tapa de accionamiento al marco extremo del diodo. Golpea la tapa de accionamiento con un martillo de plástico o de cobre. Quita la tapa de accionamiento. Quita el rotor, estator, paquete de diodos, cepillos, rodamientos, anillos rozantes, bujes y equipo del alternador. Coloca esos objetos en una mesa de trabajo para tener una mejor idea de dónde van cuando rearmes el alternador. Prueba de resistencia del rotor. Para realizar esta prueba colocaremos un probador de resistencia entre los dos anillos de fricción. Gracias cobijas, como se ve en la siguiente imagen que corresponde al inicio y al final de la bobina. Prueba del aislamiento la masa de la bobina del rotor. Esta verificación nos ayuda a saber si la bobina está en cortocircuito a masa. Eso será de ayuda de comprobar el de aislamiento o una lámpara de pruebas de 12 voltios colocada en una serie entre cada anillo de fricción y la carcasa. Esta última prueba mencionada es eficaz a la hora de determinar el elemento de un componente, ya que podemos aplicar la misma tensión de funcionamiento del componente y verificar si pequeños cortos que son del tester no se pueden apreciar por aplicar una tensión inferior para su ventilación. Prueba de la resistencia de las bobinas del estator. Recordando la teoría del estator, está compuesto por 3 bobinas conectadas entre sí y desfasadas a 120 grados, según el tipo de alternador, características de este y fabricante mismo. Nos pueden encontrar 2 tipos de conexionado en estrella o en triángulo. Para determinar el tipo de conexionado verificaremos si las bobinas están conectadas a un punto común o si se unen en los terminales de unión o en el puente rectificador. Para
realizas las comprobaciones de este componente, utilizaremos un probador de resistencia. Conectaremos este comprobador entre las tres divinas y nos tendrá que dar un valor de resistencia igual o muy similar al siguiente imagen. Vemos cómo sería. Prueba del herramienta de las bobinas del estator. Para realizar esta prueba conectaremos el tester en la prueba de continuidad al alamiento entre cada salida del bobinado a la carcasa para ver que las bobinas no estén en cortocircuito a masa. Esta prueba también se puede realizar con una lámpara de 12 voltios conectada en serie en el circuito. Si se enciende la lámpara nos indica que no hay un elemento correcto. Prueba del puente rectificador o placa de diodos. El alternador produce corriente alterna que deba transformarse en corriente continua para ser utilizada en el vehículo. Esa función la cumple el puente rectificador, también conocido como placa de diodos. Prueba de placa positiva. Conectaremos la punta de la prueba roja en la salida positiva a la batería y la punta negra en cada conexión entrada del estator, lo que nos da un valor de 0 entre los tres diodos. Si invertimos las pinzas nos dará el mismo valor entre 0.450 y 0.800 voltios aproximadamente en todos los diodos. Prueba de placa negativa. Conectaremos la punta de la prueba roja en la salida negativa de la placa y la punta negra en cada conexión de entrada del estator, lo que nos da un valor de 0 en los tres diodos. Si invertimos las pinzas nos dará el mismo valor de resistencia en todos los diodos, como se ve en la siguiente imagen. Aunque los diodos pasen la prueba estática de comprobación, será necesario verificar su estado de forma visual, ya que a veces presentan daños de sulfatación, deterioro o sobrecarga en las conexiones o en el propio diodo, por lo que habrá de sustituir la placa rectificadora de todos modos. Prueba de escobillas y portaescobillas. Es el encargado de sujetar las escobillas en el alternador. Las escobillas están diseñadas para excitar la bobina del rotor para generar el campo magnético en la misma. Realizaremos una prueba visual del estado y desgaste. Puede ser una avería que podamos reparar. La siguiente prueba será la continuidad de cada uno con respecto al pin o bornes de conexión. Finalmente comprobaremos el aislamiento entre ellos. Pruebas del regulador de tensión. Como el circuito eléctrico de un automóvil funciona una tensión dulces Golf. Al alternador incorpora una componente denominada regulador que cumple la función de mantener la tensión entre 13,5 y 14,7 voltios. Si este componente falla, la tensión puede subir a valores altos, lo que provocaría una falla grave en el circuito eléctrico o en las diferentes unidades de control. Los reguladores se pueden montar en los alternadores como componentes individuales o formando parte del conjunto de las escobillas. Como son montados en los alternadores que incorporan hoy en día casi todos los vehículos modernos, para edificar este componente usaremos una lámpara de prueba o probadores especiales para su comprobación. Utilizaremos las instrucciones y esquemas electrónicos de verificación del fabricante para cada tipo de regulador. Si no dispones de información técnica del fabricante para comprobar el mismo, podemos utilizar la lógica o sentido común. El alternador carga y todos los componentes mencionados comprobados anteriormente funcionan correctamente. El problema o avería puede ser el componente el cual debe sustituirse. La marcha. El motor de arranque, o mejor conocido como la marcha, es el componente eléctrico encargado de proporcionar los primeros giros del motor de combustión interna y posterior puesta en marcha el motor. Él hace girar el cigüeñal por medio del acoplamiento del volante del motor. La marcha. Al suceder esto, el motor de combustión interna se queda funcionando y el motor de arranque regresa a su posición de descanso. El motor de arranque es el componente eléctrico que más potencia demanda la batería, ya que se puede consumir más de 300 amperes en tan solo 3 segundos. La marcha está diseñada para producir una gran fuerza de tracción capaz de hacer girar el motor del vehículo, pero no para trabajar por periodos muy prolongados de tiempo, por lo que no es recomendable hacer funcionar la marcha por más de 10 segundos continuos, ya que podría quemarse.
Partes de la marcha. Carcasa. Fabricada en hierro y suele estar fija a la caja de cambios y en su interior se alojan el resto de componentes internos. Horquilla. Suele ser de plástico y une el solenoide con ayuda de un muelle de retorno que lo aprisiona. Desplaza el impulsor a la rueda delantera del volante motor. Solenoide, también llamado contactor, activa los bornes de contacto al cierre del circuito eléctrico del motor del arranque. Conecta el piñón de este al volante motor a través de la horquilla, tapa lateral. Esta pieza une el solenoide al motor eléctrico permitiendo su anclado al motor generalmente sobre la caja de cambios. Impulsor, también llamado Bendix, se encarga de transmitir la fuerza de giro del rotor a la corona o volante de inercia del motor térmico. Escobillas. Están formadas por pastas de carbón y grafito y emiten energía eléctrica al rotor. Se anclan a unos muelles empujadores para contactar con el colector. Rotor, compuesto por un tambor de bobinado y un colector, es la parte móvil que transforma la energía eléctrica existente en la bobina de la energía mecánica por mediación de la inducción electromagnética. Bobina inductora, formada por alambre dispuesto en forma de hélice, es un componente del circuito eléctrico anclado a la carcasa que almacena energía a un campo magnético gracias a la inducción. Diagnóstico. Las averías en el motor de arranque son fáciles de diagnosticar y si te adelantas al fallo total vas a ahorrar tiempo y dinero y quedarte tirado en el peor momento, como suele ocurrir a menudo. Escucha tu coche y evita sustos inoportunos. El motor de arranque de un coche no es eterno, pero también es cierto que si suele dar síntomas de desgaste y necesidad de cambio, solo es necesario que estés atento a las posibilidades pistas que esté alternando la necesidad de cambiar o al menos revisar esta pieza crucial en el fundamento de tu vehículo. El coche no arranca a la primera. Si tu coche está en un buen estado de mantenimiento y el ya en sus cambios y reparaciones, no tiene por qué darte problemas en el momento del arranque. Si a menudo y sin causa aparente el arranque no es directo, suave y a la primera, es mejor que no tardes en ir al taller y pedir que te revisen el estado del motor de arranque. Llega el frío y a menudo tu vehículo le cuesta arrancar mucho. El frío afecta negativamente el engranaje del vehículo. Los motores de los coches, específicamente cuando están muchas horas expuestos a bajas temperaturas y heladas, sufren el motor de arranque. Es que una de las piezas que se ve más afectada cuando llega el invierno, por lo que se recomienda revisar antes de que las temperaturas descenden de cero. Si con el mes de diciembre llegan los problemas para arrancar tu coche, puedes sospechar que sea el motor de arranque. Al girar la llave para arrancar, oyes un sonido inusual. Es posible que tu coche arranque cada vez y sin problemas, pero ¿has escuchado algún ruido en ese momento? Presta atención a este detalle. Si mientras estás girando la llave en el contacto puedes sentir un pequeño clic o notas que no gira con total facilidad, que puede el motor de arranque esté dándonos sus primeros. Durante los primeros segundos después del arranque detecta ruidos en la zona del arranque del motor. Otra posibilidad es que notes ruidos o pequeños rugidos en los primeros minutos de circulación del coche. Una vez el coche ha arrancado y hasta que inicia el motor de combustión, por lo general estos sonidos fuera de lo común son la antesala para el fallo definitivo del motor de arranque. Desarmado y pruebas de componentes. Desarmado de la marcha. Primero comenzamos quitando la tuerca que sujeta una terminal de la marcha. Luego quitamos lo que es el solenoide. Para quitar el solenoide primero quitamos los dos tornillos que van en la parte de enfrente. Son los que sostienen el solenoide y retiramos el solenoide. Después de haber quitado el solenoide comenzamos a quitar los tornillos de la tapa de atrás de lo que es el motor de la marcha. Después pasamos a quitar los tornillos pasantes y a través de quitarlos podemos poner una marcha de referencia para el momento de volvernos a poner. Nos equivocamos con la posición. Ya después de remover los tornillos quitamos la tapa de los carbones. Después con un desarmador remover los carbones que están pegados a la marcha y sale el portacarbones. Luego de sacar
el portacarbones, retiramos la caja de cambios y después retiramos la armadura. Pero para poder quitarlo necesitamos retirar la horquilla que va clopada al solenoide, y quien se activa tienen un tornillo, presentarse ese, quitarnos y sale la armadura. Después de quitarnos el Bendic, que ese solamente tiene un candidato, se hace palanca con una llave de 5 octavos y lo retiramos, y así quedará desarmada la marcha. Pruebas. Verificar la conducción de carga de la batería primero. Esta es una prueba hecha con un multímetro. Verificar que el motor de arranque esté recibiendo la cantidad completa de corriente de la batería. Verificar que el motor de arranque esté recibiendo la señal para arrancar del interruptor de encendido. Verificar los circuitos de corriente y tierra con una prueba de caída de voltaje. Estas dos pruebas son fáciles, te las explicaré paso a paso. Aplicar manual de 12 voltios con un puente a la terminal S del solenoide del motor de arranque. Darle vuelta al motor a mano con una matraca para eliminar que las máquinas o el compresor de aire acondicionado no estén amarrados. Si es necesario, aprobar el motor de arranque en banco, o sea fuera del carro o camioneta. Gracias por su atención.